Audio Jungle. 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 ¿Sí? ¿Podemos comenzar? Bueno, los presentes, el agradecimiento por la disponibilidad y la motivación con la que concurrieron a esta jornada del Colegio Médico del Uruguay, y sensibilizados seguramente por un tema que pocas veces se ha abordado y que se ha tomado con mucha naturalidad en el ejercicio de la medicina y del ex artis médica, como es el ejercicio de la medicina a través de una postura de complacencia y defensiva, y alguna propuesta de solucionadora que no es innovadora ni es de origen local, sino que sistemas de salud de Iberoamérica han entendido que es una forma, una propuesta, una forma de contribuir al control y a la disminución de la incidencia de fenómenos defensivos en relación con el paciente, el equipo de salud con el paciente, como es la medicina asertiva. O sea que el tema que nos convoca hoy es medicina a la defensiva versus medicina asertiva. Es un trabajo realizado por la Sociedad Uruguaya de Administración de Salud, por este equipo de trabajo que se ha sensibilizado con el tema y que forma parte de un proyecto a largo plazo que tiene como objetivo mayor la creación de un código de ética organizacional para empresas de salud y un código de ética gerencial para quienes conducen empresas y organizaciones de salud. Vamos a hacer un poquito de historia, que nunca viene mal, con Erasmo de Rotterdam, que entre 1466 y 1536, en una publicación, un paper, que se llamó La alabanza al arte de la medicina, define ciertos principios o ciertas premisas para el ejercicio de la lex artis, fundamentalmente, no de la medicina como ciencia, sino de la medicina como arte, que es las competencias, la beneficencia, la diligencia, la reciprocidad en la relación con el paciente, la colaboración entre dos expertos. El experto en sí mismo, que es el paciente, que sabe cómo relatar sus afecciones, a veces con lujos de detalle, a veces con imprecisiones, pero de alguna manera es el experto y es la fuente de los datos primarios y los datos de calidad que nosotros manejamos y que luego a título de autores transcribimos en la historia clínica. Y el médico experto en la ciencia y supuestamente en el arte. Y las que le corresponden al paciente, que están vinculadas más que nada a valores, que son la gratitud, la confianza, la recompensa, la entrega, la esperanza y la paciencia. Eso fue dicho en aquellos tiempos, ¿verdad? Algunas cosas han quedado, otras han quedado, pero por el camino. En la Carta del Profesionalismo Médico para el Nuevo Milenio se declaran ciertos compromisos, ciertos principios básicos que hacen al ejercicio de la medicina y también al arte de sanar, de curar y de acompañar, que son el bienestar de los pacientes, en términos holísticos, respetar su autonomía,
el ejercicio de la medicina bajo el principio de justicia social, la declaración de 10 compromisos profesionales entre los que se destacan: mantener buenas relaciones con el paciente. Son relaciones humanas. Y la forma como los humanos nos relacionamos es a través de la comunicación. No nos podemos relacionar de otra manera. Si no tuviéramos medios de comunicación, no tendríamos formas de comunicarnos. Y aquellos que tienen discapacidades para poderse comunicar verbalmente, lo hacen a través de otros códigos de comunicación para emitirnos mensajes, o sea, de una manera o de otra, verbal, paraverbal, gestual, simbólica, de una manera o de otra, siempre tratamos de emitir algún mensaje. Continúa por las competencias técnicas y blandas, la honestidad, la confidencialidad, la distribución justa de los recursos sanitarios asignados, esto es en términos de equidad, y la mejora de la calidad de la atención. Esto es la Carta del Profesionalismo Médico para el Nuevo Milenio, que recoge principios y premisas del pasado e incorpora, desde la Revolución Industrial hasta la fecha, nuevas adquisiciones y nuevas competencias para el ejercicio de la medicina y nuevamente la Lex Artis, en la cual vamos a hacer énfasis a lo largo de la presentación. Y acá nos vamos al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cuáles han sido los cambios? Nosotros que damos seminarios de gestión clínica desde hace 10 años, siempre preguntamos en cada seminario más o menos lo mismo para un poco explorar, a ver cuál es el grado del conocimiento que tienen los mandos medios sobre los cambios del sistema de salud, y a veces nos llama la atención que no los conocen ni los dominan. Entonces, cada tanto volvemos a reverberar en el tema porque entendemos que es absolutamente necesario conocerlos para poder alinearse con las estrategias del sistema. Y dentro de los cambios que propone el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuyos principios y políticas se basan en la Declaración de Alma-Ata del año 1978, en una república soviética, que fue en un instituto de derechos humanos. Allí se declara la salud como un derecho, no como un privilegio, y ahí se declaran y se comprometen distintos líderes políticos de distintas naciones, había más de 200 líderes políticos en ese momento, y se habló de principios rectores del desempeño de los sistemas de salud en el mundo, buscando entre otras cosas disminución de la pobreza, disminución de la injusticia, disminución de las brechas, la educación, la escolaridad, la promoción, el agua potable, el medio ambiente, y colocar al paciente, al usuario. Hoy se está hablando cada vez más del usuario cliente, para desplazar el término de paciente, colocarlo en el centro de los sistemas de salud. O sea que todo lo que es la constelación de cuerpos de conocimiento, de tecnologías de diferente tipo, insumos, recursos, cadena de proveedores, grupos de interés, etcétera, tienen que enfocar al usuario porque es el centro de todo el sistema y el soberano de los mercados de la salud. El sistema debe satisfacer las necesidades de este usuario en toda su extensión, desde las básicas hasta las más elevadas. Y para eso entonces se definen normativamente una serie de derechos, que es la Carta de Derechos del Paciente, que lucen en las carteleras de varias instituciones de salud, si bien no se difunden demasiado, pero están presentes, y los consejos consultivos con representación vinculante por parte de los usuarios están en conocimiento de esos derechos, de esos deberes y de esas obligaciones, como también los tiene el médico. Por otro lado, la ley del consumo regula las relaciones entre consumidores y prestadores de servicios de la industria del comercio de los bienes y servicios, pero también las relaciones entre usuarios clientes y prestadores integrales y no integrales, hospitalarios y no hospitalarios, proveedores de servicios especializados, en relación con los clientes de la salud.
Y una normativa u otra lo que privilegia son los derechos del usuario. Derechos a la información, derecho a la calidad, derecho a la justicia, derecho al acceso, derecho a recibir información, derecho a la participación, derecho al empoderamiento, derecho a la toma de decisiones, derecho al cese de los servicios cuando él entiende que no los necesita más o que no los debe recibir más, a participar de la atención de sus familiares afectados por alguna condición de salud, algún estado de salud. Entonces cada vez más el rol del cliente se integra a los procesos asistenciales y a los no asistenciales, porque la calidad verdadera de un servicio de salud no lo mide la organización, lo mide el usuario. La calidad aparente es calidad de la institución, pero la calidad real es la que mide el cliente. La seguridad, por tanto, como también es parte de la calidad, debe ser gestionada, debe ser conducida en relación de feedback con el usuario cliente. Nadie puede decir, usted está seguro si tú no te sentís seguro. No puedo decir, así está seguro. No, me lo tienes que decir tú. Y la asimetría de información es para algunos sistemas de salud evolucionados del mundo, particularmente del español, es considerado un evento adverso. Es decir, que el paciente no esté informado debidamente acerca de aspectos relevantes del prestador y del equipo de salud, es considerado un evento adverso, porque no participa de la toma de decisiones y eso es una asimetría. Y no es conforme ni a justicia ni a derecho. Entonces, ¿qué pasa con la medicina a la defensiva? Bueno, prácticamente uno ha crecido profesionalmente en el entorno de un ejercicio médico basado en la defensiva. Uno recuerda cuando comenzó las prácticas en el hospital, escuchar el consejo de los mayores en términos de cuídate, cubrite, cuídate y cubrite, cuídate y cubrite, cuídate y cubrite. El cuídate y el cubrite, ¿de qué se trata? Y bueno, de dar más servicios, más prestaciones, más acceso, más y más, pensando que más es más, y cuanto más en realidad es menos. Y es una respuesta corporativa que afecta a todo el sistema de salud, no solamente en el Uruguay, es un fenómeno global, es un fenómeno mundial. Uno recorre los papers que están disponibles y referencias bibliográficas y citas bibliográficas, y este es un fenómeno que afecta a todos los sistemas de salud prácticamente en el mundo. No hay ninguno que esté exento de esto. En mayor o en menor medida, unos abordando las perspectivas solucionadoras, otros no, otros con cierto éxito, otros en caminos de solución, otros no. Pero sí lo que se ve es que varias organizaciones de salud, sociedades científicas incluso, han tomado el tema. Lo han tomado e intentan hacer propuestas solucionadoras. Entonces bueno, al menos que uno sepa, o que se nos haya pasado por alto, no hemos visto en nuestro sistema de salud, en el anterior y en el actual, un abordaje sobre esta temática, sino que se convive con ella, incluso se trata de privilegiar y de prodigar en aras de que la organización no corra riesgos, de que el personal de salud no corra riesgos, cuando en realidad la medicina a la defensiva no solamente es respuesta al riesgo de judicialización, como vamos a ver más adelante, sino que hay otros componentes más que también lo explican. Parecería como que desde los 90 se hace un poco más intenso el tema, cuando empieza la judicialización, empieza la escala y la curva de demandas, pero con una tasa de condenas muy baja. Y esta medicina de la defensiva, este estilo de gestión clínica, este estilo de relación con el paciente, y yo me voy a referir más que nada a la relación con el paciente, porque acá está involucrada la comunicación, no ha sido gestionada, no ha sido vista como un problema, no ha sido visualizado como un problema, y en realidad es un problema. Es un problema que atañe a distintos actores, al paciente, a la familia, a su entorno, a su condición de salud, a su acceso, a la calidad de los servicios,
a la empresa, al servicio, a la reputación de la empresa, a la marca, a la trayectoria, al sistema de salud, al financiamiento, a los financiadores, a los contribuyentes, etcétera. Como bien dijo un ingeniero docente de un colegio de gestión, el sector salud debe ser de los sectores de la actividad industrial, de la actividad económica, que más presión soporta de distintos sectores. Creo que no es el único, hay otros sectores que también soportan mucha presión, pero debe ser uno de los más sometidos a presión por grupos de interés. Y los equipos de gestión, los equipos de gerencia, los de las direcciones de los prestadores, han sido permisivos, indolentes, omisos o incluso facilitadores de este tipo de prácticas. Y no se han desarrollado políticas por parte de la autoridad sanitaria para el tratamiento, el abordaje de esto, ni siquiera una batería de recomendaciones para que esto pudiera revertirse de alguna manera. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es si dar sobreprestaciones es el camino correcto para evitar judicialización. Yo no me quiero adelantar porque hay un slide que ahí habla, pero me tiento a hacerlo porque esa viñeta es bien interesante. Y cuando hablamos de judicialización de la medicina, invocamos inmediatamente la mala praxis, la impericia, la imprudencia y la negligencia. Si bien es cierto que la medicina desde la óptica jurídica es una ciencia de disponibilidad de recursos y no necesariamente de resultados. Entonces, la judicialización pasa por esos tres componentes. No pasa por el buen o mal uso de los recursos. Pasa por lo perito que uno sea en el uso, en el servicio que da, en la pericia que tenga o en la imprudencia que cometa. O sea que parecería como que se está partiendo de una premisa equivocada, errónea, imprecisa. Las sobreprestaciones aumentan los riesgos para pacientes, todo lo contrario. O sea, creemos que este equipo de trabajo entendió que sobreprestar servicios y dar exceso de acceso a los servicios aumenta los riesgos para los pacientes porque aumenta los procedimientos y por lo tanto aumenta la tasa de riesgo en la exposición a factores de riesgo, desde una endoscopía hasta tiempo de internación. Un paciente en ayunas en 72 horas internado en un cuidado intermedio en CTI ya está colonizado. Ya está colonizado. Por tanto, ya hay pruebas al respecto desde la ecología bacteriológica de esas áreas críticas. Por otro lado, eso opuesta al principio de cliente, es decir, el cliente consume lo necesario, lo que necesita, lo que exige, lo que son sus requisitos, no aquello que no está solicitando. ¿Y cuánto inciden los costos operativos la medicina a la defensiva? ¿Cuánto está incidiendo? Y ahí hay algunos datos interesantes que vienen de otros medios. Pero veamos qué pasa con la medicina a la defensiva. El temor de las demandas parece ser el principal, la judicialización. Pero también está conservar el trabajo. ¿Cuánto incide en esa toma de decisiones inconsciente? Decir, bueno, si yo no le pido una tomografía, una ecografía y una angiotac, yo puedo perder este puesto de trabajo, no me convocan más. Las formas de pago, el acto médico. Si yo opero innecesariamente voy a tener un premio económico. Por tanto, esta forma de pago genera o induce comportamientos, como todas las formas de pago, todas las formas de premiación, o de reconocimiento, o de incentivo, genera cambios de comportamiento. Y la forma de pago por acto médico genera el riesgo moral, es decir, que yo voy a tender a dar más prestación porque yo tengo el beneficio económico de hacerlo, aunque el resultado sea malo. Hay otras formas de pago que son un poco más justas y que administran mejor la equidad en las relaciones entre quien presta, quien financia y quien provee.
Por otro lado, la presión de la industria, las asociaciones de intereses, tema que ha sido los últimos años bastante abordado y que tiene serios cuestionamientos éticos, a menos que el profesional declare que no tiene ninguna asociación de interés ni conflicto de interés con la empresa a la que está asesorando, porque necesitan asesoramiento profesional para realizar su producto, para producir sus productos. Entonces, como vemos acá ponemos 4, pero puede haber otros más también. La propietariedad sobre las empresas es otro fenómeno. El corporativismo médico, el cooperativismo médico, el corporativismo y el cooperativismo médico. La propiedad sobre las empresas, el médico empresario. Es decir, hay una serie de fenómenos que están incidiendo, quizás inconscientemente, quizás bajo la línea de flotación, quizás sea la punta del iceberg, sea la medicina, sea la judicialización, pero abajo hay otros más, lo cual complejiza aún más el tema. Entonces es un estilo de servicio muy particular que cambia el foco, que lo desplaza del paciente al profesional, donde el profesional privilegia su riesgo por sobre el beneficio que debe dar al paciente. Desplaza y desconoce los privilegios del paciente, como usuario, como soberano, como cliente, como fuente de información, como experto, como decía Erasmo de Rotterdam, como partner, como socio, como aliado estratégico, terapéutico. Y creemos que parte de una premisa errónea, porque por el bueno o el mal uso de los recursos nadie va a ser judicializado. Es por el daño que se provoca por el bueno o mal uso de los recursos, sean eficientes o no eficientes. Una mala decisión, una mala elección, invasiva o no invasiva, o un exceso de prestación que termina en una afectación de la condición de salud también puede ser causa de una judicialización. Sin embargo, yo me defendí, pero igual me tocó comparecer a una sede judicial. O sea que no parecería que evite la mala praxis. No incluye buenas prácticas, es un pensamiento mágico. Es un pensamiento mágico, aquel pensamiento que está basado en supuestos o premisas inexistentes e incompartibles, que son productos de mitos, de supersticiones, productos de construcciones individuales o colectivas, basados en misterios, en leyendas, en mitos. Parece que es una forma de pensamiento mágico, algo particular. No evita la judicialización y es una forma no ética de ejercicio de la medicina. Esto ustedes lean los papers que quieran al respecto, y esto se da narices contra lo que es la ética médica. Entonces, como la salud es un derecho y no un privilegio, ya fue dicho, y el paciente es el centro del sistema, de los sistemas de salud, y en los sistemas universalistas es donde se hace más énfasis en el rol del paciente, las acciones interinstitucionales integradas y las intersectoriales de distintos sectores de la actividad asociadas enfocan las necesidades del paciente. Les pongo el ejemplo de acción intersectorial: industria automotriz y salud, airbag y frenos ABS. ¿Ok? Energías menos contaminantes, agua potable. Fue la primera acción intersectorial, desde el punto de vista de la epidemiología, fue el agua potable. Cambios en la relación médico-paciente, cambios en el posicionamiento de los dos actores, esos dos expertos que hablaba Erasmo de Rotterdam. De una relación vertical hegemónica de dominio del médico y del equipo de salud por sobre el usuario, aquello de hacerle caso al doctor, que el doctor tiene razón, se pasa a una relación horizontal, de integración, de sinergia, de coworking, de intercambio, de simetría de información, una suerte de alianza terapéutica, donde uno oficia de fuente de información y el otro
oficia de agente de tratamiento, de recuperación o de agente integral al servicio de la salud del cliente. La autogestión del paciente, eso en cuidados paliativos ustedes saben que se ve se ve notablemente bien. Pero también se ve en la diaria, cuando uno indica un medicamento y queda en el domicilio del paciente y tiene el prospecto o la indicación para que lo cumpla. No tenés que ir a darle la pastilla cada 8 horas ni cada 12 horas, y él mismo se lo hace, por lo tanto hay una autogestión de hecho y ya ese histórico no es nada nuevo. Simetría de información y derechos del paciente. Derechos de información, derechos de acceso, derechos de continuidad asistencial, derechos de cesar los tratamientos, derecho de autodeterminación, derecho de no recibir encarnizamiento terapéutico, derecho de suspender un tratamiento, el que fuera, no interesa. Y se establece un vínculo de agencia, donde el principal es el paciente y el agente es el equipo de salud. Es al revés. Antes el principal era el médico y el sumiso, el obediente, el que tenía que cumplir órdenes era el paciente. Bueno, eso costó muchas vidas, eso costó mucha morbilidad, eso tuvo muchos costos. Y esto se rescata, dado que alguien dijo, y dijo muy bien, que la medicina del pasado era una medicina sencilla, económica y eficaz. Y la medicina del presente es cara, compleja y riesgosa. Entonces, partiendo de ese principio, creemos que todo esto es una construcción muy atinada. Fíjense, la mala praxis médica, como decíamos, lo definen 3 componentes, que son la impericia, la imprudencia y la negligencia. Pero remite a las relaciones funcionales entre el médico y el paciente. No remite ni hace referencia al uso o no uso o a la sobreutilización de los recursos médicos. En el Congreso de Gestión de Salud del mes de abril de SUAS, la economista argentina Patricia Daste hablaba sobre la epidemia del sobreuso de los servicios de salud. Entonces hay, por un lado, la medicina como bien de consumo, es sobreutilizada por el cliente, pero a la vez quien presta la prestación, y lo haga la redundancia, quien ofrece la prestación, le da sobre servicios, sobre consumos. Entonces es una combinación bastante letal, bastante lítica para el interés de ambas partes. Y una de las dos partes cree que lo hace bien y la otra parte cree que lo hace mejor. Entonces todo ello genera una espiral que nos está llevando a donde estamos situados al día de hoy. Los medios utilizados para la producción de servicios de salud consumidos por el paciente en términos de servicios intangibles pueden ser perjudiciales para la salud del paciente si se abusa del uso de los mismos. La exposición a ambientes contaminados, las múltiples punciones, los accesos venosos centrales, la polifarma, el abuso de las vías de administración, la combinación de distintas drogas de efectos similares que se potencian. Hoy se dice que, hoy se agrega a este fenómeno el estilo de gestión. El estilo de gestión, si la gestión es buena, es saludable para la salud del paciente, si es mala, es insalubre para el paciente. Y acá aparecen datos. Fíjense que en el Reino Unido en 1995, hace 24 años, se detectó que la mayor parte, esto es el Reino Unido, ¿no? La mayor parte de los médicos ejercían prácticas defensivas. Mediados de la década del 90, más o menos donde estábamos situándonos aproximadamente. Referían innecesariamente al paciente, lo derivaban, lo pasaban a especialistas y entre especialistas y etcétera, más del 60%. Innecesariamente. Seguimientos no indicados, más del 60%. Estudios complementarios no justificados, más del 50%.
en el Reino Unido. Hay otros datos por acá. En Estados Unidos es esto: 15% de los costos asistenciales se debía al fenómeno de los reclamos. Y ante el reclamo venía la corrección gerencial. Dale el examen, hacele la prueba, hacele el estudio, hacele el procedimiento, contratar al tercerizador, etcétera, etcétera. En la década del 90 la medicina a la defensiva incrementó más de un 15% del gasto en salud. Solo la medicina a la defensiva. Solo medicina a la defensiva. Por cada dólar destinado a pólizas de seguro, esto es Estados Unidos porque saben que el sistema de salud de ellos es basado en riesgos, de cada 3 dólares, uno era afectado por medicina defensiva. ¿En Uruguay hay datos? Y los hay. Lo que sucede es que no se analizan. No sabemos cuánto pesa en el presupuesto privado y público la medicina defensiva, no lo sabemos. ¿Cuánto incide? No lo sabemos. ¿Cuántos estudios hay necesarios? No lo sabemos. Sí sabemos, por ejemplo, que las emergencias móviles que asisten preferentemente a los prestadores integrales del Sistema Nacional Integrado de Salud, inciden en más del 70% en concurrir a domicilios para casos no justificados. Más del 70%. Si a eso le ponen números, podremos estar llegando a un número bruto, poco desagregado y poco inteligente, pero un número bruto es particularmente llamativo. Bueno, medicina defensiva significa más de todo, y más de todo significa más tiempo de internación, más tiempo de exposición, más tiempo de administración, más frecuencia de administración, más eventos adversos, más accidentes, más morbilidad y más mortalidad evitable. Entonces uno dice, bueno, la medicina defensiva es una falta ética. Y parecería como que debiéramos empezar a considerarla de esa manera. Es decir, al final vamos a hacer una serie de recomendaciones y entre ellas es la de considerarla como una falta ética porque rompe y distancia las relaciones entre el médico y el paciente que la ética médica busca juntar, busca acercar, generar confianza, credibilidad, respeto, derechos. Y la medicina defensiva justamente es todo lo contrario. O sea que está rompiendo con el pacto ético entre el médico y el equipo de salud. Lo curioso o lo revelador para nosotros los médicos es que la mala praxis no es solamente médica. Mala praxis es simplemente una mala práctica. Que nos toca a nosotros, sí, la mala praxis médica. Trae mala praxis administrativa, mala praxis financiera, mala praxis patrimonial y mala praxis de gestión. Hoy el management, la gestión de negocios vinculadas a empresas de actividades industriales y comerciales y de bienes y servicios y marcas, está empezando a analizar cómo hacer para controlar, disminuir la tendencia, disminuir la incidencia de prácticas que puedan provocar daño a la organización en términos de mala praxis. Sin embargo, nosotros seguimos con lo mismo, o sea, despierta el management a partir del ejemplo de la medicina. Y nosotros que estamos adentro nos despertamos. Muy curioso. Y esto es tan así que la mala praxis parte del principio de no dañar, el no nurture en medicina, la no maleficencia desde el punto de vista de la perspectiva ética, no dañar el patrimonio de la empresa, eso los contadores lo saben muy bien. Es parte de la ética del contador. El cuidado y el respeto por los activos económicos y financieros de la empresa. Es un contador, lo tiene muy, pero muy claro. Incluso hay protocolos en el mundo, como el protocolo COSO, que habla acerca de las auditorías contables, que son permanentes, y que aseguran que todo se gestione dentro de los
restricciones presupuestarias. No dañar el capital de activo de la empresa, porque entre otras cosas es un bien de interés para una compra de una empresa, para una fusión, para una alianza estratégica, para un consorcio, para una joint venture, para una apertura de un negocio internacional, para una alianza estratégica de nivel global, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas de salud, la medicina a la defensiva es una negligencia de gestión. O sea que hay una mala praxis de alguna manera, desde el punto de vista administrativo, una mala praxis gerencial, el permitir, el promover, el facilitar, el legitimar y el validar prácticas defensivas por el supuesto de que está protegiendo la marca, por el supuesto que está protegiendo la empresa, cuando en realidad la empresa está siendo cuestionada desde el punto de vista de su reputación por parte de los grupos de interés. Entonces, preguntas a responderse. ¿La medicina defensiva es un problema de comunicación? ¿Es un déficit de gestión? ¿Es un nuevo estilo de gestión médica? ¿Debe ser gestionada? ¿Hay soluciones? Como se trata de relaciones interhumanas entre el equipo de salud y el paciente y su familia y su entorno, es un problema de comunicación. Ni más ni menos. Un problema de comunicación. Por eso dijimos al principio, las relaciones humanas se basan en comunicación. No hay forma de comunicarse dos seres humanos que no sea a través de algún código de comunicación. De alguien que emite un mensaje para alguien que recibe y codifica un mensaje y lo devuelve. Por tanto, la solución está en la comunicación, no está en otra cosa. Es bastante sencilla. Está en la comunicación. Esto no lo hizo SUAS, esto está en todas partes del mundo, en Chile, en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en España, autores extranjeros. Acá se escribió un artículo por parte del doctor Rodríguez Almada en la revista médica del Uruguay, sobre medicina defensiva y medicina asertiva, de la cual vamos a hablar un poquito. Y la solución está en el ejercicio de la medicina asertiva y la comunicación asertiva, que es lo que vamos a más adelante a hablar. Pero ¿cuáles son los efectos de la medicina defensiva? Para el usuario, recibir servicios innecesarios. Aumentar tiempos de exposición a factores de riesgo. Y la deshumanización de la medicina. A uno le llama la atención cómo se puede hablar de calidad si no se están atendiendo los derechos del usuario. Cómo se puede hablar de excelencia si no se atienden los derechos del usuario. Cómo se puede hablar de humanización si no se atienden los derechos del usuario. Más es menos. Para las empresas de salud es aumentar los costos operativos y convivir con ese riesgo sin tratarlo, sin gestionarlo. Aumentar los costos de gestión, no poder mantenerse dentro de restricciones o límites presupuestarios. Aumentar los costos de oportunidad en términos de equidad. Disminuir márgenes económicos para la toma de decisiones. Destruir propuestas de valor para el cliente y para la sociedad, poner a riesgo la reputación de la marca, disminución de la calidad, aumento de los riesgos. Entonces surge en el mundo esto que se debe llamar medicina asertiva. ¿Qué es medicina asertiva? Bueno, es una forma de ejercicio de la medicina basada en una comunicación asertiva. No una comunicación efectiva, que es otra cosa, es una comunicación asertiva. ¿De qué se trata? Primero, de conocer y respetar los derechos de los pacientes. Hay un documento normativo creado por la autoridad sanitaria y por el Estado que habla acerca de cuáles son los derechos y los deberes de los pacientes en relación con sus vínculos de servicio con las empresas de salud, públicas, privadas, integrales, no integrales, intrahospitalarias,
prestadores de servicios especializados, de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mantener una educación médica continua, ya sea en aspectos técnicos, en competencias técnicas, como en competencias blandas, en gestión, en management, en administración, en ética, en bioética, en la investigación. No temer a resultados inesperados. Si algo salió mal, bueno, podemos explicar por qué salió mal. Si algo no salió de acuerdo con lo que planteamos, bueno, tenemos forma de explicarlo. No temer que el paciente tenga acceso a la información hoy a través de Google. Porque esa información es una información no arbitrada. Y la información arbitrada solamente la podemos codificar nosotros, es el equipo de salud. El paciente no tiene cómo poder evaluar cuál es el grado de evidencia de un paper que lee. Solamente alguien que sepa leer un trabajo científico puede extractar y decir: este trabajo científico vale, este trabajo científico vale más y este otro vale menos. Me voy a afiliar a este otro. Quien más, quien menos, tiene alguna idea o sabe de qué se trata un metaanálisis. Quien más ni menos sabe que es un trabajo basado en un modelo de corte. Casos y controles, opinión de expertos, niveles de evidencia, fuerza de la recomendación, medicina basada en la evidencia, gestión basada en la evidencia. Quien más, quien menos, pero más o menos hay una noción o una certeza, todo depende de el grado de formación que se haya elegido y la línea de conocimiento que se haya elegido trabajar, como para poder decir: bueno, este paper que el paciente leyó es informativo, es el diario del lunes, es la revista del viernes, alguna información básica tiene, pero no para tomar decisiones. Y aparte está informado, y está bien que esté informado, y no hay que temerle que esté informado. Lo curioso es que le tememos a esa información, queremos que el paciente no tenga acceso a la información, y eso es hegemónico. Si la información es solamente campo de conocimiento del equipo de salud, eso es hegemónico, y no tiene sustento en lo que es la relación horizontal entre el equipo de salud y la sociedad, digamos. Bueno, cambiar la medicina defensiva por una medicina asertiva. Conocer y exigir que se respeten los derechos de los médicos. Los médicos tienen que conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cómo es su comportamiento ético. Leerse el código de ética médica, que antes había 3 o 4, ahora hay uno solo. Si todos son colegiados. Debe demostrar o capacitarse en manejar cuerpos de conocimiento suficientes para actuar con seguridad. No con incertidumbre, no generar la duda, porque eso crea desconfianza. Mantener una adecuada comunicación con los pacientes y con sus familiares, liderar la comunicación, pero también liderar al equipo de gestión clínica, el equipo asistencial, el equipo profesional, en relación con el paciente, pero liderar esa suerte de alianza, esa suerte de agencia, esa suerte de relación horizontal. Bueno, estos son 3 y 4, son 7 cuerpos de conocimiento, o 7 recomendaciones, o 7 perspectivas que hacen a la medicina asertiva. Conocer derechos y deberes y obligaciones del médico, conocer derechos, deberes y obligaciones del paciente, mantener una educación continua, no temer resultados, aceptar que el paciente esté informado, saber que la información a la que puede acceder es una información no arbitrada, que no está sometida a ningún comité científico ni editorial, que es libre, como la web no tiene arbitraje, cualquiera puede subir un paper y publicarlo y la gente lo lee y lo toma como algo válido, pero es informativo. Tener conocimientos para actuar con seguridad y mantener una adecuada comunicación con los pacientes y los familiares, y esto es central. Y esto es central. Porque de nada serviría conocer las otras perspectivas y comunicarse mal. Entonces algunos tips de comunicación. La comunicación puede ser una especialización, licenciados en comunicación,
puede ser un cuerpo de conocimiento asociado a recursos humanos, la comunicación dentro de un equipo, dentro de una comunidad, un equipo de trabajo, un equipo de gestión, un equipo de proyecto. Pero comunicar significa emitir un mensaje a través de un medio en el contexto de un ruido a un receptor que decodifica esa información, la devuelve y genera un feedback. No hay comunicación sin feedback. No hay comunicación sin feedback. El diálogo existe en la medida que haya feedback. Si uno emite y el otro escucha, no es comunicación. Porque no hacen común ese intercambio. Y los tipos de comunicación tienen distintos efectos en el receptor, que hoy es el emisor, pero después es el receptor, y así se va generando esa sinergia. Puede ser escrita, puede ser verbal, puede ser paraverbal, puede ser gestual, puede ser corporal, actitudinal, simbólica o semiótica. La escrita va de suyo, puede ser a texto plano, puede ser informativa, puede ser emocional, puede tener cierto carácter, puede ser una orden, puede ser una recomendación, puede ser un consejo, puede ser un reconocimiento, puede ser una invitación, puede ser una decisión tomada. ¿Cuánto incide en las emociones de las personas? Un 7%. O sea que si solamente alguien se puede basar en comunicarse con el equipo de salud o con el paciente a través del texto plano, no va a lograr más que menos del 10% de las emociones en esa persona. O sea, muy poco. Por más rico que sea el mensaje o por más acotado que sea, va a tener un 7%, un 10% en el mejor de los casos. Muy poco. La verbal, que se basa en la lingüística, en la dialéctica, en la oratoria y en la programación neurolingüística, puede llegar a un 20-25%. Pero la que tiene más efecto es la corporal y la gestual, que puede llegar a un 70%. Con el cuerpo yo puedo dar muchos más mensajes, con la mirada yo puedo dar muchos más mensajes, con mi actitud puedo dar muchos más mensajes, con mi mímica puedo dar muchos más mensajes, con mis gestos puedo dar muchos más mensajes, con mi actitud puedo dar muchos más mensajes. Y si yo sumo lo escrito con lo verbal, lo paraverbal, lo gestual, lo mímico y lo corporal, entonces yo estoy llegando a un 100% de efectos. O lo complemento. Yo puedo citar una reunión a través de un mensaje escrito y lograr, a través de mi liderazgo, una convocatoria. Pero después tengo que mantener la línea de la comunicación, no puedo cambiar. Si yo lo cité para hablar de algo, tengo que hablar de eso y no de otra cosa. Porque la gente espera y la expectativa creada es ¿qué más hay después de este mensaje? Y tiene que haber una continuidad y una coherencia y una consistencia entre una cosa y la otra. Es lo que las personas esperan. Puede ser simbólica, por ejemplo, lenguaje sordomudo. Puede ser semiótica, la cartelería vial. Y todas sus variedades de tipología de letras, de fuente, de colores, de dimensiones, de efectos. Y cada vez más tiene efecto la comunicación móvil, la comunicación en movimiento. Cada vez más. La comunicación estática ya no tiene tanto efecto, sobre todo comercial y de marketing, para generar comportamientos en las personas, y eso la gente de marketing lo tiene muy claro. Cada vez más las imágenes se van sustituyendo por las palabras. Es muy sencillo, los emoticones en WhatsApp, uno puede transmitir más emociones a través de un emoticón que a través de decir saludos. Es más emocional, es más lúdico, mueve más comportamiento, puede generar sonrisa, puede generar un apego, puede generar una aceptación de la invitación, puede generar algo. Entonces cada vez más lo simbólico y lo semiótico empieza a tomar un rol más o menos importante. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo es la comunicación del médico con el paciente? Ustedes son médicos. ¿Y vos?
todos los días con los pacientes. ¿Cómo es? Verbal, gestual, corporal, actitudinal, simbólica, semiótica. Pero a lo que me refiero es cuánto de la comunicación que ustedes tiene retorno, es comunicación si tiene retorno, si tiene feedback, si me va retroalimentando. Que yo diga algo es una orden. Empezando en la consulta, hablamos, me escuchan, uno pone el énfasis, mueve las manos, abre más los ojos, el paciente pregunta, mira en Google, le escribo las instrucciones, con qué letra utilizo, sabe leer, no sabe leer. Pero te responde, alimenta, exactamente, nutre, emociona, interpreta, colabora. Pregunta, interpela. ¿No? Exactamente. Bien, eso es bueno. No puedo, uno no puede decir lo mismo de otros colegas, ¿no? A veces otros colegas son, yo mando, tú obedeces, no tengo tiempo para usted, son 10 minutos y se acabó. Doy indicaciones mirando la hoja de la consulta, o paso la visita y miro la historia y no le miro los ojos. Claro, y no nos presentamos. Hay un decálogo creado por un hospital en Houston que privilegia los derechos del paciente, y en un organismo de representación de pacientes dentro de ese hospital se les invitó para que construyeran entre ellos, o los más representativos, su decálogo, su credo, su declaración pública. ¿Qué es lo que esperan del cuerpo médico? ¿Qué es lo que esperan del equipo de salud? ¿Qué es lo que esperan de la organización? Y que lo escribieran, y eso se iba a colocar en todas las salas donde allí hubiera un paciente. Ambulatorio, internación, CTI, policlínico, etc. Y bueno, y así lo hicieron. Y crearon su decálogo. Y ese decálogo decía, entre otras cosas, deseamos que nos respeten nuestras horas de descanso. Deseamos que se presenten y nos digan quiénes son. Deseamos que se dirijan a nosotros con nuestros nombres. No doña, ni abuelo, ni pibe, ni mamá, no. ¿Cómo se llama usted? Eduardo González. Eduardo González, ¿cómo le va? Soy el doctor fulano. Que luzcan un distintivo para saber quiénes son. Un solapero. Que en la túnica rece su nombre. Y que no diga cirujano. Y que no diga médico. Porque usted no se llama médico. ¿Para qué ponerle médico a una indumentaria que se sabe que es médico? Es redundante. Y además es endogámico, porque es para ellos que ese equipo es de los médicos, no para el paciente que tiene que recibir la información. Es endogámico y es hegemónico. Otro decálogo era: no queremos que haya ruidos en nuestras horas de sueño. Y así todo. Es decir, eran lo que ellos entendían libremente que eran sus derechos dentro de la organización. Acá lo estoy por ver. Lo estamos por ver todavía. Bueno, esto es a título de repaso, quienes lo estudiaron alguna vez, o bueno, como insumo para poder comprender algunas cosas. Llegamos a la comunicación asertiva. Como dijimos hoy, la única manera que los seres humanos tienen para relacionarse, para vincularse, para generar colectivos, para tener pertenencia colectiva, que es una necesidad humana, es la comunicación, en cualquiera de sus formas. La comunicación asertiva es una comunicación profesional, que la utilizan todos los profesionales de cualquier organización, servicio, empresa, de la industria, del comercio, de los bienes, de servicios, de salud, en todas partes del mundo. Desde un telefonista, hasta un call center, hasta un vendedor de ropa, hasta un vendedor de helados, hasta un personal de un check-in del aeropuerto. Cuando tiene conflictos con el cliente, debe mantener el mismo tono, debe agradar igualmente
debe tener el control de la situación, debe dominar sus emociones, debe tener autocontrol, debe saber conducir con orden el diálogo, debe privilegiar los derechos de él y del usuario sin desconocerlos nunca, debe saber decir que no sin violar los derechos ni la sensibilidad de ese no al cliente, saber de ciertas artes de programación neurolingüística, saber manejar ciertas técnicas de la comunicación asertiva. Para de esa manera contribuir a que ese cliente se sienta plenamente satisfecho, aún en el disenso, aún en la queja, aún en la disputa, aún en el conflicto. Y yo agregaría algo que viene de la mitología, a mí me gusta eso, he leído y lo disfruto bastante, pero más o menos como algo lúdico, porque obviamente todo esto es pagano, que es la rendición de Príamo ante Aquiles en la Ilíada. Cuando Príamo, rescatando el cuerpo de Héctor, luego que fuera ajusticiado, digamos, por el filo de las armas de Aquiles, lo visita en su tienda y ante la sorpresa de Aquiles, Príamo le dice de rodillas, porque hasta los rivales deben respetarse. Eso nos pareció maravilloso. Y eso es asertivo. Eso es bien asertivo. Escrito por la pluma de Homero, ¿no? Entonces, esa comunicación asertiva se basa en derecho y se basa en justicia. Porque es justo aceptar la queja del paciente, pero también es justo que el paciente entienda las razones por las cuales la empresa o se equivocó, o estuvo omisa, o se demoró, o llegó tarde la información, o la toma de decisiones no fue la más acertada. No se es menos por aceptar un error. Es saber decir que no de manera empática. Que quien dice no está prohibiendo, y quien recibe el no está siendo restringido en sus derechos. Eso surge de la programación neurolingüística, utiliza el lenguaje corporal, utiliza el lenguaje gestual, utiliza la mirada, utiliza los movimientos oculares y la seguridad. ¿Y eso qué genera en el cliente? Genera empatía, genera confianza, genera un mejor clima, despierta el respeto, aumenta la credibilidad. Y una cosa bien importante que es que la comunicación asertiva se basa en la escucha empática y no en la emisión. Primero hay que escuchar para poder entender, para poder codificar y luego responder. Se estudió en los sistemas, en el sistema español, se estudió el tiempo de relato libre del paciente ante el equipo de salud en España, en la provincia de Andalucía, en particular en el sistema de salud de Andalucía. Y el promedio de tiempo entre que el paciente comienza el relato de su estado de salud ante el equipo de salud hasta la primera interrupción, y el promedio estaba en los 17 segundos. O sea que tendemos a cortarle el flujo de información al paciente. Porque tenemos muchos pacientes, porque tenemos poco tiempo para atenderlo, porque estamos en un servicio crítico, porque tenemos muchas actividades para hacer, porque no está bien organizado el servicio, porque estamos bajo presión, porque tenemos un burnout o por lo que fuera. Pero pasamos raya y nos da menos de 20 segundos. Y el arte de la comunicación no está en saber emitir, sino en saber escuchar. El arte de la comunicación no está en saber emitir, sino en saber escuchar, lo que se llama la escucha empática. Entonces, la otra maravilla es que no hay mensajes mal entendidos, sino que hay mensajes mal emitidos. Usted no me entendió, no, usted no me lo comunicó bien. Yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que usted entiende. Se tiene que hacer cargo de lo que yo no entendí. ¿Ok? El mejor comunicador no es el que habla, sino el que sabe escuchar. Entonces, algunas cosas que caracterizan plenamente a la comunicación asertiva es
mirar al paciente para mostrarle interés. Quien no mira a otra persona cuando se está comunicando, la otra persona lo percibe como que hay desinterés. Porque interesa quién recibe esa actitud, no la que tú crees que emitís. Quizás tú le estás prestando atención, pero no estás mirando los ojos y el otro recibe eso como que es una desatención. No me mira a los ojos, no me presta atención. Aunque quizás tú le estás prestando atención, pero tú sos tú y él es él. Y él es el que recibe el mensaje. Y lo recibe de esa manera, subjetivamente, desde la percepción. Y él percibe que no le está prestando atención. Y por lo tanto reacciona, toma decisiones. Esta actitud aumenta sustancialmente el grado y el nivel de confianza y de cercanía. Empieza a desarrollarse una suerte de pertenencia, una suerte de relación afectuosa, de afecto. La mirada a los ojos, algunos dicen que, y quizás están en lo cierto, es la mirada al alma. Y la comunicación lo que busca es generar emociones. Yo le pongo como ejemplo las estrategias de comunicación en marketing. ¿Qué es lo que buscan el marketing? Que tú accedas a servicios, a bienes o productos sin necesidad de que te los vendan. Que vayas solo al producto, no que el producto vaya a ti. Y eso es lo que logran todos los días los comunicadores y los expertos en marketing. Tú vas a la tienda no va a tu casa. Tú vas a buscar el par de zapatos, vas a buscar la prenda, vas a buscar la chalina, vas a buscar tu prenda, tu preferencia, o vas a hurgar a ver qué hay para mí. Pero yo no vine a tu casa, tú vas. ¿Por qué vas? Porque hay alguien que hizo de esto un arte, que hizo que tu comportamiento se modificara en una acción. Y la acción es ir a. ¿Y qué es lo que hacen a través de la comunicación? Primero despertar el interés. Luego generar el deseo. Luego generar un cambio de comportamiento. Crear la necesidad y luego la acción. Y esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, la comunicación emocional. Stephen Covey, que era un psicólogo experto en estas cosas, autor del libro Los 8 hábitos de las personas altamente eficientes, habla de la cuenta emocional entre las personas a la hora de la comunicación. Por eso lo de la retroalimentación. Es una cuenta corriente de emociones. Si yo la muevo, tengo rentabilidad. Si no la muevo, no renta nada. Si yo soy autoritario y doy órdenes, nunca voy a conocer a mi equipo. Si yo soy un padre de familia autoritario y tirano, nunca voy a conocer a mis hijos. Van a obedecer. ¿Qué obedientes que son? ¿Los conoces? No. ¿Por qué? Porque no logran ellos ningún comportamiento que no sea la obediencia. ¿Ok? Nuestra postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no verbal demuestra interés y sinceridad. En la comunicación asertiva, por ejemplo, en los negocios, es muy importante quien maneja estas artes, su posición en la mesa de negociación, su actitud a la hora de escuchar. Es muy diferente si yo me tiro para atrás y me cruzo de piernas, así me cruzo de brazos y me inclino hacia adelante, así me apoyo en mis rodillas y lo miro atentamente a los ojos, así me pongo a una distancia X del otro negociador. Él lo va a percibir de manera diferente y el éxito de la negociación a veces puede estar vinculada a la posición que los actores adoptan en la mesa. Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis en los mensajes que deseamos reforzar. El autocontrol, la autoconciencia de nuestros propios límites. Ser prudentes. Cuidar nuestros niveles de voz, ya que al modularla de una manera adecuada somos más convincentes. Yo les cuento una anécdota personal. Reclamo a PayPal y llamo al call center de México. Muy enojado, muy enojado. No te puedo explicar del otro lado la belleza de la comunicación asertiva. Señor, esta no es forma de poder solucionar el problema que a usted le afecta.
Si me permite, les voy a volver a explicar nuevamente cuál es el proceso y entre los dos vamos a poder construir una solución que nos satisfaga plenamente. No había forma de derrumbarla. Le dijeras lo que le dijeras, lo asertivo estaba por encima. Y eso te baja la ansiedad. Y eso te baja los decibeles. Y eso aceptás y terminás colaborando. ¿Por qué? Porque es un pico pasional. Es un pico reaccional. Que empieza y termina. Y como ellos saben que empieza y termina, no van a postergar, no van a prolongarlo, ni van a perpetuarlo, ni van a generar un conflicto, porque eso no soluciona absolutamente nada. Analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados para aumentar la receptividad y el impacto que queremos lograr. Identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos, además observar la calidad de nuestras intervenciones en las conversaciones. Observémonos a nosotros mismos. Eso es autocontrol, eso es autoconciencia, eso es inteligencia emocional. Porque estamos liderando. Y si somos malos líderes, vamos a tener malos resultados. En suma, la comunicación asertiva tiene tres componentes básicos que son la conducta o la comunicación no verbal, la conducta o comunicación verbal y la paraverbal. La no verbal son gestos, posturas, movimientos que se aprenden por ejemplo en cursos de oratoria, se aprenden por ejemplo en cursos de declamación, se aprenden por ejemplo en cursos de programación neurolingüística. En esto de la conducta no verbal, los asesores políticos de campaña son expertos y han logrado hacer que ciertos líderes políticos que venían con una tendencia, una intención de voto baja, alcanzar el éxito solamente con un cambio en su actitud corporal. Porque el efecto que tiene sobre el cerebro es espectacular. Porque somos rehenes del cerebro. El cerebro nos manda órdenes, nosotros las obedecemos. Es el único órgano que nos manda y nos gobierna a nosotros mismos. Y dicen los expertos en... No sé si vos estuviste en un taller de innovación. ¿Estuviste? Con Daniel Goleman. No Daniel Goleman. Daniel Goleman. De Genexus. Y él decía, el más aragán de los órganos del cuerpo humano es el cerebro, pero es el que nos gobierna. O sea, somos gobernados por un aragán, es decir, por un político. Y es verdad. Porque todo lo que hacemos es producto de nuestro cerebro. Nuestras acciones son mandadas por nuestro cerebro. Nuestro cerebro reacciona en estímulos del exterior. Y lo que él decide que hagamos es lo que vamos a hacer. Es así. Entonces, gestos firmes, postura erguida, manos sueltas, eso tiene resultados espectaculares. En términos de confianza, credibilidad, apego, conducción, liderazgo. Conducta verbal. Pienso que, siento que, hagámoslo. Siempre, en algunos talleres, vos creo que viste uno de liderazgo, en el que se hablaba de Tavares y Maradona. Tavares dijo cuando Uruguay perdió con Holanda, si tenemos que perder de esta manera, es la manera que quiero perder, es la manera que queremos perder. Cuando Maradona recibió 4 goles de Alemania, dijo, ellos tuvieron la culpa. ¿Ok? Entonces, el líder forma parte del equipo. El líder no es otra cosa, es parte del equipo. Entonces, si tú sos líder, tenés que decir, pienso que con usted hagámoslo juntos, ¿qué le parece? Sí, ¿qué me puede ofrecer? ¿Qué le parece a usted? Me interesa su opinión. Lo podemos hacer de mejor manera. Conducta paraverbal, regular la voz, hablar fluidamente, respetar los silencios y una entonación agradable.
Pero estos son artes y hay que aprenderlos. Nadie les dice que hoy, mañana, ustedes ya sean expertos en esto. O los que nos escuchen, ni nosotros mismos. Liderazgo clínico asertivo. ¿Qué es liderazgo clínico? ¿Qué es líder? Guía, luz. El que pone certidumbre en ambientes de incertidumbre. Liderazgo clínico, ¿cuál es? Y es el jefe del servicio. El jefe del servicio moderado, medicina, cirugía, pediatría, ginecología, el que fuera. El jefe de gastroenterología, el jefe de endoscopía, el jefe de imagenología, el jefe de cuidados paliativos, el jefe de oftalmología, el jefe de algo, de STI, de sala de operaciones. No, claro, pero para hacerlo un poco más coloquial, para llevarlo para entender qué es liderazgo clínico. Liderazgo clínico es el líder del conocimiento, o el líder de una clínica, con ciertas restricciones. Pero cualquier líder tiene que saber comunicar. El rol de comunicador de un líder pasa por ser un comunicador asertivo. Y los líderes asertivos tienen respeto por el equipo, respeto por sí mismos, conocen sus derechos, saben decir que no, saben cuestionar, saben integrar, saben motivar, tienen autoconocimiento de sus limitaciones, tienen autocontrol de sus emociones y tienen inteligencia emocional. Eso es lo que la calidad, las normas, las nuevas líneas directrices de la gestión de la calidad en servicios de salud busca eliminar, que es el líder autoritario, el líder autocrático, autárquico, el todopoderoso, el tirano, el concentrador del poder. Bueno, eso no va con la calidad. Eso no va con la calidad. El líder autocrático es para ciertas ocasiones donde se necesita un piloto de tormenta. Épocas de crisis, épocas de fusiones, quiebres, cierres, transformaciones. Entonces sí, se necesitas un líder fuerte, con carácter, autoritario, no tirano, pero sí autoritario y firme, que digan, este es el camino. Y todos los demás dirán, y bueno, estamos en esta situación, pues este es el camino o no tenemos otro. Pero cuando estamos en aguas calmas, es otro tipo de liderazgo. Son más frecuentes los tiempos de aguas calmas que los tiempos de crisis. Pero los tiempos de crisis siempre aparecen. Eso es lo que se busca en los servicios para que el servicio sea asertivo con sus clientes. En suma, la medicina defensiva es antiética, impide la calidad, afecta la seguridad del paciente, aumenta los riesgos, aumenta los costos, genera distancia entre cliente y equipo de salud, destruye propuestas de valor y es una barrera a la humanización de la medicina. Como decíamos hoy, muy difícil poder concebir excelencia, calidad, seguridad, accesibilidad, longitudinalidad de cobertura, equidad, justicia, derecho, si no se están atendiendo los derechos del paciente en términos de darle el lugar que le corresponde como soberano de los mercados de la salud y como centro de los sistemas. Entonces nuestras recomendaciones, de aquí en más, al menos de este equipo de trabajo, son que la medicina defensiva es un estilo de gestión, una tipología de gestión o una forma, como decíamos hoy, bastante sui generis, pero que ha aparecido en el mundo, de practicar la medicina, que no se basa en el arte, se basa en la ciencia. Y muy dudosamente si esto es científico o no es científico, porque la ciencia tiene que demostrar cosas que otros puedan demostrar a través de una metodología probada. Y realmente uno no ve que la ciencia sea lo que uno respira dentro de los servicios al día de hoy, 2019-2020. Notificar casos de ejercicios a la defensiva, generar un sistema de información, instruir jefes y mandos medios para su capacitación en medicina defensiva, en comunicación asertiva y medicina asertiva,
capacitar, formar en asertividad y profesionalizar las relaciones entre los profesionales y los usuarios clientes de los servicios de salud, entre otros. Pero todo esto estará dentro del cuerpo de un código de ética organizacional. ¿Por qué? Porque esto afecta a la ética. Porque esto no es la antítesis del comportamiento ético refrendado por los códigos de ética, los derechos del paciente. Entonces, si uno le está dando, no le da información de los porqués, le está dando sobreprestaciones innecesarias. El día que un paciente empieza a decir, ¿y por qué me pide esto? ¿Y por qué me pide esto otro? ¿Y por qué me pide aquello? ¿Y por qué me pide esto otro? ¿Y por qué tengo que esperar? ¿Y cuántas horas va a esperar? Tengo que esperar. Pero dígame cuántas horas. No me diga, no sé, no. El no sé no lo acepto. Dígame cuántas horas tengo que esperar. 6 horas, 8 horas, 4 horas. Yo recuerdo en el sanatorio, una guardia de 24 horas, me llaman a las 2 de la mañana, un paciente que estaba desde las 9 de la mañana. Bueno, eso no resiste el menor análisis ético. Eso no resiste el menor análisis de lo que es un servicio. Entonces tenés que esperar 9 horas para ver el especialista que estaba ya adentro. ¿Qué pasó desde las en 9 horas? ¿Qué sucedió en 9 horas? Espera. Perdón, fue de las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Más de 12 horas de espera. Como 14 horas de espera. ¿Qué pasaron en 14 horas dentro de un servicio como una emergencia, que supuestamente tiene que tener capacidad resolutiva? O sea, todo lo contrario al ex artis, todo lo contrario a la ciencia, todo lo contrario al servicio, todo lo contrario a la equidad, todo lo contrario al acceso, todo lo contrario a la ética. Sin embargo, esto sigue perpetuándose. No, creo que esta es la última, ¿no? Bueno, si tienen preguntas o algo para coloquear, encantadísimos, porque esto da para mucho. O historias, o relatos, o reflexiones, o comentarios. Digo, algo fuerte. Por eso. También. Yo lo escucho. Es muy interesante la charla, sobre todo en las estrategias que uno tiene que desarrollar de comunicación, ¿no? Que a veces donde se va perdiendo o uno no tiene las herramientas como para poder hacerlo, ¿no? A veces el sistema tampoco ayuda mucho en el sentido de que se despersonaliza mucho y eso impide, digamos, generar vínculos que a la larga son lo que permiten poder desarrollar todas estas estrategias, ¿no? Me pasa por lo menos a nivel de la institución, una de las que la conocemos, la policlínica termina siendo una policlínica de atención inmediata cuando en los hechos no lo es. Entonces se generan eso del paciente que previamente viene con una información, como decías tú, levantada de internet, sin el rigor, y que la toma a veces como cierta y que no da margen, ¿viste?, para poder intercambiar, ¿no? Te planteo una anécdota de hace 2 semanas. Viene una muchacha que venía por control, un control de salud, hablamos un poco, el interrogatorio, de ver si había un síntoma, y ella lo que quería es un relevamiento hormonal. Digo, pero ¿qué síntomas tenés que justifiquen, digamos, pedir esta batería? Digo, no hay antecedentes familiares, no tenés sintomatología, y no entraban razones. Dice, ¿para qué vine? Que no sé, no es lo que tú querés escuchar, pero tampoco me das margen para que te explique por qué no está justificado lo que tú pretendés que tengo que pedirte, ¿no? Y ahí se generó un poco, pero claro, aparte de que era la primera vez que la veía, ¿viste? A veces de pronto uno no maneja, digo, la comunicación adecuada, pero no había ningún fundamento científico como para seguir, y no entendía que lo que ella estaba solicitando no estaba adecuado, digo, a un correcto, digamos, comportamiento científico, ¿no? O clínico. No había ningún elemento clínico que justificara
avanzar más en la paraclínica, digo. Más allá de las cosas que se manejan a nivel de las guías internacionales, de lo que es el pesquisaje en una persona sana, sin antecedentes familiares que justificaran otro pedido de la evaluación de los factores de riesgo habituales. Y eso a veces se genera en esa distorsión que tenemos de ese funcionamiento que se apunta más a la cantidad que a la calidad, ¿no? Y que se pierde. Yo, por ejemplo, en otra institución que ya nos manejamos más con otros pacientes de más años, me manejo de otra manera, ¿no? Esto que tú decís de las posibilidades de comunicarse y todo eso lo vamos a manejar, aunque ni siquiera a veces lo vea el paciente. Yo particularmente tengo un paciente que no se puede desplazar porque le tuvieron que retirar una prótesis, y bueno, me pregunta y hablamos por teléfono, y le digo, no, seguí con esto, y tenemos un diálogo diferente al que a veces puedes tener en la consulta cara a cara, ¿no? Por eso digo, muy interesante las diferentes áreas que manejaste de la comunicación. Por eso digo como que es muy instructiva la charla. Sí, en relación a la comunicación es eso, porque Sí. esa paciente que tuviste que Claro. fue sin antecedentes, sin nada, Claro. se fue insatisfecha, enojada, y lo que genera es, por la parte, por lo social, por la insatisfacción del usuario, por el marketing a la propia institución, por Sí. lo que eres tú como médico, y se va enojada. ¿Pero por qué se va enojada? Porque vino con una información y un deseo que no se le cumplió. Claro. ¿Pero por qué? Porque no generamos, no hacemos ese tipo de medicina. No se debe hacer. Claro, es que no, por eso. Pero el usuario te va con esa exigencia. Sí. Digo, y lo de la comunicación es tal cual, el buenos días, me llamo tal, voy a estar con usted tal tiempo, soy tal, digo, eso es básico, mirarlo al usuario de los ojos, no sé, sonreírle, por más que, digo, y me pasan los locutorios, yo trabajo en lo quirúrgico, en los locutorios, van los cirujanos a dar el informe, y voy a entrar el familiar, bueno, encantada, soy tal, el doctor tal le va a dar, pero yo, y ahí hay veces que viene el papá, la abuela y el abuelo a dar el informe. El otro día me pasó con una chica de 28 años con neoplasma de colon, ¿sabes? Que con colostomía, con todo, y bueno, el doctor le ahorita el informe, entró la mamá, la abuela se sintió mal, claro, porque el tipo no se presentó, directamente dijo, bueno, sí, mirá, le sacamos esto, lo otro, el instituto. Claro, empezaron a caer de a uno, porque no se presentó, no los miró, no respetó su tiempo, su angustia. Era una gurisa de 28 años, que venía peloteada de hace 3 meses, con sangrado, con esto, con otro, que nunca le dieron respuesta a nada, y termina con una colostomía, con drenaje, horrible, una situación espantosa, que no fue a CTI, porque bueno, se mantuvo médicamente estable, se repuso en el intraoperatorio, todo bárbaro. Se la bancó porque era una gurisa, digo, fue un sangrado importante, una cirugía de 6 horas, digo, y el tipo se presenta, abre la puerta y le vomita todo eso, que ya habló de quimio, de radio, de esto y lo otro, y empezaron a caer de a uno, porque estaba el tío, la abuela, el abuelo, la madre, el padre separado, digo, ni siquiera pensás en el contexto en el cual estás brindando esa información. Es muy feo, es muy doloroso, porque realmente si yo estuviera del otro lado, ¡pum! Y vos decís, ¿qué pasa con todo lo otro? ¿Nos volvemos tan inhumanos? ¿Qué hacemos con todo eso? Vamos, crack, cortamos, sacamos la tripa y se fue, y voy y le digo que te saqué medio cacho del destino y me quedo como, no, respetá eso, bueno, la cirugía ya sabíamos, no sé, decirlo en otros términos, hablarle menos científico, pero tampoco le vomites todo lo que vas a hacer después, esperá, dejarlo recibir la información, procesarla, ¿tá? Ni en la chiquilina estuve yo hablando con ella en recuperación, mientras estuvo, después que se le fue el dolor que vino desesperada, ahí empezamos a hablar un poco de que se iba con la bolsita, que era la colostomía, que iba a estar, cómo le íbamos a manejar, que era, pero ni siquiera eso, o sea, no preparás tampoco al familiar y al paciente para, digo, entonces después cuando se lo vomitás después de 6 horas tenerla dentro de un quirófano en una gurisa, no está bueno, estamos como perdiendo todo eso.
Digo, todos, porque es a nivel de enfermería, yo soy licenciada en enfermería y colega, y lo vivo a diario. Y el paciente que te ve con otra actitud diferente, dice, pero mirá qué bien, como que lo resalta a lo que tendría que ser común, que es el buenos días, señora, me llamo tal, voy a estar con usted, venga por acá, pase por allá. Digo, esas cosas que son de la comunicación básica, digo, como que lo encuentran raro y es lo que tiene que ser. Sí. Ahora sí. A ver, algunas cosas, ¿no? Esto es gestión. Esto es gestión. Hace 10 años que nosotros venimos predicando sobre estos temas. Mucha gente nos sigue, otra gente no. La mayor parte de la gente no te sigue. Te sigue un grupo, un núcleo duro que nos sigue, que sigue a otros, que sigue a las universidades, que sigue a las escuelas de negocio, que sigue a las organizaciones de capacitación, que sigue a institutos, que sigue... No somos los únicos, obviamente, ¿no? Tampoco queríamos serlo. Pero no, hay cosas que nos preocupan y nos preocupan seriamente y estamos intentando contribuir para un cambio de esta realidad, que son el rol del Estado en esto. Y me voy al Estado porque, al menos desde la perspectiva de uno, las empresas de salud parece ser que solo son sensibles a las políticas. Lo demás no parecen ser sensibles. Solo las políticas. Obedecen a las políticas. Las obedecen. Ni siquiera les generan una actitud de cambio. Las obedecen. Mientras estén sobre ellos, las acatan. Si cesan, cesan. Entonces, ya sea el código de ética organizacional, el código de ética gerencial, como la medicina asertiva, como la comunicación asertiva, como la capacitación del cuerpo médico y de enfermería. Enfermería está un poco más salvada porque viene con alguna formación previa de gestión y de administración a nivel de grado, lo cual ya les permite a ellos, ya desde jóvenes, salir al mercado laboral con esa semilla que después la ponen a germinar y entonces hacen una cantidad de cosas extraordinarias, cosas que los médicos no quieren hacer y tienen aversión por eso, porque les parece que es descalificarse, y todo lo contrario lo puedo decir como cirujano que soy y soy de la SAC. Y soy de la SAC. Y creo que el crecimiento humano va de la mano del management y no de la cirugía. Entonces, todo lo que es comunicación, capacitación, o mejor dicho, la capacitación continua en estas artes, contribuye al crecimiento personal, al crecimiento del servicio, al crecimiento de la organización y a la identificación inequívoca del cliente como el principal. Cada vez más las pirámides organizacionales se empiezan a poner invertidas. Ya dejan de ponerse la punta de la pirámide arriba y la base abajo para ponerse la punta de la pirámide hacia abajo y la base hacia arriba. Porque eso es lo que tiene que asumir un equipo de gestión. Que el grupo minoritario, que es el que toma las decisiones mayoritarias, esté ubicado en un lugar de alta responsabilidad, que está abajo y no está arriba. Entonces cada vez más en las imágenes de Google, en Google Imágenes, aparecen logos o aparecen organigramas 360 grados, donde la gerencia empieza a aparecer en el lugar de responsabilidad que le corresponde y el cliente en el lugar de privilegio que le corresponde, que es arriba.
Este, el rol de las universidades, el rol de la Organización Mundial de la Salud, el rol de la UPS, no parecen ser dosis muy efectivas, que digamos, ¿no? Son recomendaciones y son demasiado énfasis, me parece a mí, demasiado énfasis a lo largo de la línea del tiempo, de las décadas y de las décadas, demasiado énfasis en los cuidados del paciente. Me parece que es demasiado el énfasis. No decir que no, pero no encuentro el punto de equilibrio. Entonces, bueno, el gasto en salud aumenta exponencialmente. Acá hay otro fenómeno que lo hace aumentar, que es la medicina defensiva. ¿Cuánto? Y acá hay números de sistemas de salud y de gobiernos y de estados que se preocupan por estos temas. El Uruguay no tiene datos ninguno. No sabe cuánto le pesa, ni en pesos ni en dólares, ni en divisas ni en moneda, ni en dinero ni en cambio. No tiene la menor idea. Sigue viaje y alguien pagará, y alguien se endeudará, y alguien lo financiará, y algún gobierno vendrá, y Dios proveerá. Pensamiento mágico. Entonces, bueno, creemos que la contribución de todos y cada uno, en la medida de sus posibilidades físicas, temporales, de recursos, de motivación, de actitud, son contribuciones. Al menos llevar la palabra, al menos llevar la noticia, al menos llevar la información, al menos llevar el mensaje, al menos decir, che, mira que las cosas están cambiando, hay una tendencia a, el mundo está preocupado por, esto tenemos que empezar a verlo como un problema, por lo menos que haya agentes que presenten el problema, que digan, che, que es un problema la medicina defensiva, no es algo natural, no es algo normal, esto no es bueno, esto no es sano, esto no es saludable, ni para nosotros ni para nadie. ¿Cuánto hacemos con la medicina defensiva para que las empresas de salud estén desfinanciadas? Y algo hacemos. Y no interesa demasiado si los gerentes lo ven o no lo ven. Porque de repente en una cafetería nos encontramos con el director técnico y le podemos comentar. A modo coloquial. Sí, ¿vos sabés que el otro día? ¿Qué opinás vos? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece que es buena cosa? ¿Es bueno que los médicos estén pidiendo lipidograma todas las semanas? ¿O un perfil tiroideo todas las semanas? ¿Te parece bien que en CTI, yo lo cuestiono, lo digo en voz alta porque lo he dicho en varios escenarios, que en CTI se piden exámenes en cada turno, en el supuesto mágico de que yo me voy a adelantar a, cuando en realidad lo que estoy pidiendo son información del pasado para resolver algo del presente? Es algo bastante curioso, ¿no? Porque yo saco un examen en la mañana para tenerlo en la tarde y yo decido en la noche. Entonces estoy decidiendo con la foto, estoy decidiendo el lunes con el diario del viernes. Entonces, no lo sé. Y cuando me lo tratan de explicar, me quedan más preguntas que respuestas. Más preguntas por responder que preguntas por formular. Porque la respuesta no convence. Porque es así, pues. CTI, dotación de exámenes, ronda a las 8. Exámenes llegan a las 7, a las 5. Se fueron, la decisión la toman a las 20, a partir del examen que pediste de mañana. ¿Y eso es actualizar? No, eso no es actualizar. Actualizar es que yo tenga un laboratorio, micro laboratorio ahí, con una gota de sangre, me hagan algo fast, y ahí sí, que me hagan potasio, que me hagan un fuera, ¿sí? Una dosificación de tal medicamento, tal droga, tal analito, pero ahí, entonces ahí sí, si lo saco a las 8, para que me lo traigan a las 7, a las 5 y así a las 9:30,
Entonces no, porque el proceso biológico continúa, no para, no espera, no se pone a esperar a que venga el resultado y ahí arranca de vuelta. El tipo sigue, es dinámico, más dinámico que el laboratorio, más dinámico que mi toma de decisión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser eficientes y pretender ser eficaces? Pretender ser eficaces. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que contribuyendo a despertar el interés por ver el problema, ya estamos haciendo algo. Porque las soluciones empiezan cuando identificamos el problema. Si no identificamos el problema, ¿de qué solución me estás hablando? Si no sé cuál es el problema. Yo lo tengo que sentir como un problema para después presentarlo, llamar a otro actor para ver qué opina sobre ese problema y yo mostrarle que yo lo veo como un problema. Un problema que afecta a todo el país, que afecta a todos los usuarios, que afecta a público y privado, que afecta a prestadores integrales y no integrales, que afecta a las móviles, que afecta a los laboratorios clínicos, que afecta a los Castro Gerardi, a los Martínez Prado, a los Fertilab, a los Megalabs, y el único que termina siendo beneficiado es el proveedor de la industria farmacéutica y de la tecnología. Porque cuanto más lo consumas y más lo uses, yo voy a tener que proveer más. Entonces es el único que nos va a decir, esto no es un problema. O capaz que sí, también para ellos es un problema, porque tiene que producir más. Y su curva y su frontera de producción al límite. Entonces, no sé, todo esto se resume en una gestión de cambio. O sea, si yo no cambio, nada va a cambiar. Si yo no me sensibilizo, no internalizo, no hago conciencia, no hago carne con el tema, no voy a cambiar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, tratar de cambiar yo. Siendo empático, poniéndome bajo la piel del otro. O viviendo la experiencia de haber sido paciente. Y aún así, quién sabe. Yo les agradezco la gentileza y esto sigue, ¿no? SUAS está abierta para todos los profesionales de la salud que quieran participar, porque todos toman decisiones a nivel de equipo de salud, a nivel de mando medio, a nivel directivo y de gerencias. O sea que siempre cuando a mí me preguntan yo por qué me tengo que hacer socio de SUAS y porque sos un tomador de decisiones en el equipo de salud. No, yo no tomo decisiones, ¿no? Como que no, vos elegís entre famotidina y simetidina y ranitidina. Tú elegís entre una zinc o solidina. Tú elegís entre amoxicilina y clindamicina. Y tú estás decidiendo en términos de costos. Y tú estás decidiendo en términos de salud. Y tú estás decidiendo el bienestar del paciente o no. La morbilidad o la mortalidad o las certezas o la información. Entonces, al ser tomador de decisiones, está gestionando algo. Siempre se dice que el ordenador del gasto es el director. No, el director es el gestor de gastos y el ordenador del gasto, quien ordena el gasto, es el equipo de salud. El ordenador del gasto, siempre se dijo, el director del hospital es un ordenador de gasto. Más bien es un administrador del gasto, pero el ordenador es el equipo de salud. Y el inductor de costos y el que genera la demanda autoinducida es el equipo de salud, que está en la frontera entre el que presta servicio y representa a la empresa. Es la oferta y la demanda al mismo tiempo. Entonces, creo que hay mucho para hacer. SUAS está abierta para capacitarse, ahí se puede también para capacitarse, para formarse. Vos lo sabés y sé que sos una comunicadora. Así que bueno, yo les agradezco. Audio Jungle.
Jungle.